¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? O por así decirlo, conocerte a ti mismo. ¿Por qué es tan importante saber de dónde vienes, saber tu historia respecto a las cosas que ocurrieron en tu familia y las cosas que has vivido? ¿Por qué consideramos nosotros que es sumamente importante realizar una introspección en ese sentido y aprender día a día sobre quién eres tú? ¿Realmente quién eres tú? Entonces esa es mi pregunta. Bueno, es importante porque se enlaza perfectamente con lo que ya hemos nombrado, que es el propósito, ¿no? Tú construyes una identidad también en base a un propósito de vida y un proyecto personal. Entonces, el hecho de que esa identidad te permita construir ese propósito hace de cierta forma que tenga ciertas características peculiares, como pues podría ser disciplina, responsabilidad, control, etcétera. Pero vean que hay un caso muy curioso y es el que estaba pensando precisamente, que hay personas que basan su identidad en cosas como, por ejemplo, horóscopos, como toda esta parte de, no, es que Géminis es tal cosa, tienes ciertas características, entonces ya ahí comienzan a definir parte de lo que, de su identidad. Y también con respecto a ahorita, algo que está muy de moda, no sé si aquí nuestros oyentes sabrán de eso, sobre lo que usted nombra ahorita, sobre Emma. Sí, un test de personalidad que se volvió muy popular alrededor de hace como 2 años, seguramente durante la pandemia, que es el MBTI, los enneagramas y cualquier test de personalidad. ¿Por qué estos tests son tan populares y tan peligrosos? Porque estos tests tratan de poner en palabras esas cosas que tú has vivido, que tú has sentido, pero te lo dicen de una manera muy similar a la que utiliza el horóscopo, que es, enfoca en cualidades que a ti te gustaría tener y al mismo tiempo como que sí, claramente te dice algunas cualidades negativas, pero tú ya leíste la que a ti te gustó, entonces te quedas con eso. Un ejemplo, no, pues tú eres una persona muy inteligente, que eres muy capaz de hacer muchas cosas, sin embargo el tiempo no te da o tal cosa, y eso es con lo que juegan estos test de personalidad muchas veces. Obviamente, hay psicólogos que han aplicado exámenes, que han investigado alrededor de la psique humana muy a fondo, y estos psicólogos sí hacen test que tratan de ser lo más beneficiosos para encontrar esos patrones de conducta que nosotros tenemos como seres humanos. Por eso el MBTI es tan popular, porque el MBTI tiene, bueno, el modelo de las funciones cognitivas tiene alrededor de 8 funciones cognitivas que todos los seres humanos la utilizamos, pero a ti te dice, no, tú eres esto, 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 esto. Por ejemplo, ENFP, un ejemplo. Entonces tú eres una persona que tiene mucha creatividad y al mismo tiempo es una persona que es muy sensible emocionalmente, pero al mismo tiempo eres una persona que no te dejas llevar por las reglas porque siempre estás explorando nuevos terrenos, nuevos mundos y juegan con esto. Obviamente hay que quedarse con lo bueno de estos test porque muchas veces uno suele confiar de más en ellos y es en lo que nos equivocamos porque no tenemos en cuenta de que el test no lo hace una persona profesional, no nos evalúa una persona profesional, somos nosotros evaluándonos a nosotros mismos y ese es el principal problema que yo veo en estos test, que muchas veces cuando tú te evalúas a ti mismo pues estás cayendo en perspectivas que tú quieres tener. Y entonces condiciona, ya desde el principio está condicionado un test de personalidad o algo por el estilo, porque es lo que tú quieres oír. Ujú. Y otra cosa que yo también percibo es el hecho de que es como realizar este test para justificar sus acciones o actos. Es por decir, no, como yo soy una persona muy emocional, entonces la tendencia es que sea una persona muy celosa en las relaciones. Entonces, con razón, yo sintiéndome mal por ser celoso, pero es algo natural en mí, así es mi personalidad. Entonces es como para justificar ciertas condiciones que actualmente vivimos. Y la otra parte es que, o sea, a mí me parece muy genial, o sea, el hecho de experimentar y llenar estos formularios para saber qué clase de personalidad es uno en base a
cosas o detalles que a veces uno no analiza de sí mismo, pero siempre con la intención de poder ser mejor para, o sea, el principal cambio o la principal forma de cambiar algo es a través de conocerse a sí mismo, de conocer la ignorancia quizás que llevamos por mucho tiempo de cómo funciona, cómo somos nosotros día a día. Entonces el hecho de permitir que se asocien cositas. Obviamente todo esto debe ser con el mayor criterio posible, es decir, si en verdad yo recurro a hacer este tipo de acciones y esto para poder cambiar en algún momento. Entonces ahí yo creo que hay bastante valor. Sí, exactamente. Vemos el caso de que hay muchos test que dicen, no, tú eres más extrovertido, tú eres más introvertido, que es como la palabra que más popular se volvió de estos test. Y tratan de dividir en dos al mundo, porque qué tan extrovertido eres o qué tan introvertido eres no es algo que se debe polarizar, es un espectro. Hay días en los que sí tienes ganas de ser más extrovertido o extrovertida y hay otros días en los que no. Sin embargo, creo que también se ha creado alrededor de esto una especie de excusa en donde personas que simplemente no quieren desarrollar esa parte social de ellos comienzan a quedarse en ese punto en el que no, yo soy introvertido y me voy a quedar así. Son también excusas que cuando tú ves que un test te dice que tú eres X o Y, es muy probable que tú los siguientes meses, días, semanas, incluso años, vayas a empezar a construir más esa personalidad en torno a esa característica que se destacó. Esto se llama efecto Pigmalión. Un ejemplo del efecto Pigmalión es que podemos hablar dos hombres o dos mujeres son exactamente iguales en cuanto a rostros, en cuanto a su potencial, sí, hablando de lo meramente físico. Sin embargo, al hombre o a la mujer de que desde pequeño le dicen palabras buenas respecto a su físico, a su atractivo físico, pues es más probable que en un futuro esta persona sea mejor vista que la otra. ¿Por qué? A pesar de que ambas tenían el mismo potencial. Porque la sociedad hizo de ellos lo que les dijeron. Y pasa lo mismo muchas veces, y el ejemplo más práctico es el estudiante al que le va mal en matemáticas y al que le va bien. Entonces te dice, no, es que a mí me va mal en matemáticas. Y luego haces un test que te dice aparte, no, mira, tú sacaste 20 en matemáticas, 50 en literatura, 60 en inglés, etcétera. ¿Y qué es lo que ven todos? 20 en matemáticas. No, yo soy malo en matemáticas, soy malo, malo, malo. Y es precisamente lo mismo que pasa con los test. Entonces saco 20 en lectura, 20 en introversión, 20... Y tú te quedas con eso y en lugar de pensar, no, yo sí soy capaz de mejorar en esto, simplemente soy mejor en otras cosas. Te quedas es con lo malo o con lo bueno y únicamente y cierras la puerta a mejorar, cierras la puerta a infiltrarte más en tu mente y conocerte y aprender de ti mismo para mejorar todo eso que no te beneficia y impulsar todo eso que sí. Ahora recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en el colegio, que nos hicieron a todos, cada uno de nosotros, un test acerca de nuestros gustos, nuestros tipos de personalidades, un reguero de preguntas. Y al último como que nos decían, bueno, en base a lo que tú contestaste, este es tu perfil profesional. Entonces Un test ocupacional. Ajá, un test ocupacional. Entonces ahí me salía ingeniería, que las matemáticas, que todo eso. Y yo, chévere, porque a mí me gustaba. Pero el problema es que a mí me gustaba muchas cosas. Me gustaba también el arte. Me sigue gustando porque no es como si lo hubiera dejado. Me gusta mucho también la parte de filosofía, de humanidades, toda esa parte. Entonces como que el hecho de que ahí me saliera y se viera reflejado el perfil vocacional ingeniería, yo pues comencé a irme hacia esa tendencia y probablemente ese sea uno de los principales motivos por los que decidí estudiar una ingeniería. Incluso nos llevaron a las personas que sacaron tal calificación, vamos a llevarlos a un recorrido por una universidad para que vean las ingenierías y todo, y de una vez todo el contexto
pues vocacional y la trascendencia que le podrían dar. Entonces ahí es uno de los pequeños ejemplos de cómo, por ejemplo, un simple test puede definir una vocación, puede definir un propósito que tú asumes de por sí. Entonces como que es muy interesante analizar esa parte siempre con el fin de analizar. Pero bueno, saliéndonos ya de los test, digamos, los test funcionan muchísimo, creemos, para ciertas cosas, ¿no? Para otras no tanto. Traumas y ese tipo de cosas son muy buenos porque, por ejemplo, el eneagrama es capaz de decirte muchas cosas que tú sufrías en tu infancia y muchos de los patrones que sigues hoy en día. Voy a dar mi ejemplo. Yo toda la vida, y sin saberlo, sin ser consciente, he sido una persona muy perfeccionista. Obviamente los demás sí se fijan en cosas que de pronto yo no. Para mí puede ser algo naturalizado, pero una vez que tú haces el test, pues el test te pone la palabra perfeccionista y te empieza a decir cosas que son muy al punto con situaciones que tú has experimentado. Entonces, en ese caso, son útiles no para quedarte con el resultado, sino para mejorar en ese aspecto. Entonces, pasa lo mismo con el MBTI, sí. O sea, es importante que tú te identifiques y que sepas cuál es tu principal función cognitiva y cómo lees el mundo, pero no para quedarte con el resultado, sino para Pero mejorar. bueno, entonces creemos que las personas vienen ya con una personalidad predefinida o una forma de ser o son así ya o las personas cambian a través de sus experiencias, el tiempo, o ven el test y dicen, no, yo no quiero ser más como dice ahí que soy. O sea, digamos, eso es posible porque pues, conozco muchas personas que dicen, no, es que yo soy, por ejemplo, lo que tocaba decir, yo soy perfeccionista. Y solo por ese hecho dicen, no, yo toda la vida voy a ser así. De pronto es una forma de ser que no te gusta. ¿Existe forma de cambiar eso o de dejar que le importe o depende de la importancia que le damos como persona? ¿Qué pasa ahí? O sea, o simplemente debemos dejarnos llevar. ¿De qué importa? O sea, ¿importa solo conocernos o importa también Hacer algo al respecto. hacer algo al respecto? Y si es posible, porque de pronto no la duramos toda la vida batallando, porque hay muchas personas también que les pasa, batallando contra sí mismos. No me gusta cómo soy, no me gusta lo que hago, no me gusta cómo me visto, no me gusta así, pero nunca hacen nada al respecto. O si lo hacen, siempre, o sea, como les digo yo, o sea, siempre es un autoataque hacia sí mismos y nunca aprenden a amarse precisamente por esas razones. Yo creo que es una muy buena pregunta y que el primer paso para romper estos estereotipos o estigmas o lo que sea es dejar de caracterizarnos en torno a algo y comenzar a identificarnos como quienes somos. Y una de las cosas que más nos identifica es nuestro nombre. Entonces deja de pensar en ti como un Leo o una Géminis o etcétera, ese tipo de cosas. O por ejemplo un ENFP, un INFP, un ENTJ, eso no te hace bien. Más bien comienza a identificarte como quien tú eres. Tú eres una persona única en el mundo. Seguramente muchas personas tendrán una personalidad similar a la tuya. Sin embargo, no todos tienen las mismas experiencias que tú. Entonces eso ya te hace diferente. Obviamente hay que identificar cuando tú te conoces a ti mismo cuáles son tus mejores armas para lidiar esta batalla que se llama vida y cuáles son tus mayores debilidades para empezar a mejorarlas y trabajar sobre ellas. Y estos test pueden ayudarte a identificar ese tipo de cosas, pero el problema es sesgarte tanto en el resultado que obtienes. Entonces comienza a identificarte como quien tú realmente eres y también comienza a inculcarte conocimiento de lo que tú quieres ser a futuro. Entonces, quieres ser emprendedor o emprendedora, pues comienza a leer libros de esto. Quieres ser ingeniero o ingeniera, pues comienza a estudiar sobre estas cosas. A ti te dicen que las cosas no son posibles y te han hecho creer que no son posibles, pero es porque tus acciones están condicionadas por lo que la sociedad hizo de ti, ¿no? Y muchas veces se dice, no somos lo que somos, sino lo que hicieron de nosotros. Sin embargo, es muy importante también caracterizar en qué punto pasa esto. ¿Desde cuándo estamos nosotros siendo condicionados? Prácticamente desde que nacemos. Es bastante difícil determinar si en las mismas condiciones dos bebés crecen siendo exactamente iguales. Posiblemente no, y ha pasado el caso de los gemelos, ¿no? O gemelas. Son dos personas que viven en el mismo hogar, con la misma familia y a pesar de todo, son las que más diferentes personalidades crean porque desde el principio están pensando en que tienen que hacer algo diferente, porque en su contexto
siempre han sido vistos con una apariencia física muy similar a la de su hermano o hermana. Entonces tienen que hacer algo diferente. No sé, pienso yo que puede ser por ese lado, que ahí importa demasiado el contexto en donde creces y pues afortunadamente, digo yo, cada ser humano tiene un contexto diferente, porque creo que sí puede llegar a darse el caso en el que todos serían iguales, en situaciones exactamente iguales, en, no sé, algo ya futurista como un criadero por allá en Marte o algo por el estilo. No, entonces, un criadero de animales, todos los animales son iguales, tienen la misma personalidad. Es que también pasa que, no sé, como algo de la genética que los hace diferentes, siempre va a ser algo diferente, ¿no? Nunca... Esa es la discusión a la que yo siempre he querido entrar, como somos, nos hacemos y qué podemos hacer al respecto, ¿sí o no? Sí, o cómo aprovecho mis fortalezas y me apalanco con ellas y ya, o no puedo crear más fortalezas. Tengo mis debilidades, tengo que aprender a lidiar con ellas, ok, sí, eso es lo que yo digo y es lo que siempre hemos dicho, por ejemplo, en frases de nacemos malos o nos hacen malos, ¿sí? Es algo que yo quisiera de verdad descubrir. Digamos, por mi parte, yo a veces no sé si, o sea, siento que mejoro, pero no sé si estoy explotando más las buenas partes de mi personalidad o de verdad estoy generando nuevas. Pero ahí yo también te podría hacer una pregunta y es, ¿por qué estás mejorando? ¿Por qué tratas de mejorar? Y eso es a lo que iba porque, o sea, yo creo que ese proceso de mejora o empeoramiento va en base a un propósito, un proyecto de vida donde establecemos unos objetivos. Pero digamos, ese mero hecho de estar buscando la mejora puede ser parte de mi personalidad, Sí, por ejemplo. puede ¿Sí? ser. O la crié con el tiempo, pero ¿qué fue lo que pasó? Sí, a eso es lo que yo digo como que es difícil de decir. Claro, y en cuestión de genética, pues en mi caso yo tengo una hermana que yo considero honestamente que es la persona más inteligente que yo he conocido. Y a pesar de todo, pues tampoco nos ha costado muchísimo tratar de surgir en la vida y todo esto, pero son contextos diferentes a pesar de que somos hermanos y compartimos el mismo hogar, somos personas completamente diferentes. Entonces, no solamente no es la genética, sino hay algo, es muy complicado determinarlo con certeza porque sí, los seres humanos somos en parte únicos y muchos de estos tests lo que precisamente intentan hacer es segmentar a las personas en grupos particulares como hacen los empleos. Entonces dicen, allá está el grupo de los ingenieros, allá el grupo de los docentes y profesoras y allá el grupo de... ¿Sí? ¿Me explico? Entonces te dicen qué eres, te dicen y te ponen etiquetas y es algo que sucede hoy en día muchísimo. Hoy nos dejamos llevar mucho por esa etiqueta, la etiqueta que te dice eres más o eres menos en la sociedad o etiquetas en las que les ponen mayor o menor valor. Por ejemplo, ¿por qué un millonario es más valioso que una persona que no tiene tanto dinero? Porque la etiqueta de millonario o millonaria ha sido demasiado impulsada por la naturaleza social. Entonces yo creo que como seres humanos sociales que somos, hay muchas cosas que se condicionan única y exclusivamente en partes de la crianza en donde empezamos a replicar cosas de los demás, pero también construimos cosas propias, porque eso es evolutivo. Si nosotros nos dejáramos llevar siempre y no tuviéramos como algo diferente, pues la evolución no tendría sentido. Y eso también es como, si se puede explicar científicamente, es parte de la selección natural, ¿no? Ese ser que nació con un gen diferente, ese ser que a la larga hace que el ser humano mejore en un 1% en ciertos aspectos. Y entonces comienza a segregar diferentes personas y a la larga, pues la sociedad tiende a eso, porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces, la mejora viene con la naturaleza. Sin embargo, es un proceso tan lento que nosotros pensamos que somos diferentes todo el mundo cuando en realidad es la naturaleza trabajando. Es la evolución trabajando. Por ejemplo, un insecto que emigró a cierto continente y a las semanas ya tiene otro color en el caparazón y tiene mayor robustez y mayor resistencia porque también en su entorno encontró nutrientes que le permitían crear esa robustez. ¿Y cómo se da cuenta alguien? No se puede. Para el científico que va e investiga acerca de este insecto es una especie completamente nueva, diferente.
Él no sabe y es muy improbable que llegue a saber con certeza que ese insecto realmente viene de, no sé, África, Europa, o donde sea, y que antes era muy similar a una cucaracha, pero ahora no por el entorno. Entonces hay demasiados factores que afectan el contexto de la crianza de un ser humano, que es el entorno, que es el círculo social y también ese factor genético que dice si tienes algo diferente o no, porque siempre va a suceder por la selección natural, creería yo. No sé cómo funciona, tengo que investigar porque es muy buen tema, es muy interesante. Entonces podemos decir que creemos que sí podemos cambiar partes de nuestra personalidad o de nosotros mismos, sea cual sea la forma, digamos, puede ser a través del entorno, puede ser a través de las personas con las que me junto, puede ser a través de, no sé, educación, ¿sí? Yo quisiera creer que sí porque yo pues, personalmente considero que lo he hecho. Sin embargo, pues a veces pues choca ese tema un poco como, ¿sí? Muchas personas dicen siempre, es que he escuchado mucho eso, dicen yo soy así siempre. Y uno, parce, pero si no le gusta que sea, que usted es así, ¿por qué sigue siendo así? ¿Sí? Y yo entiendo que no es fácil de cambiar, tampoco es decir, ay, sí, ya no soy así. Pero también, por ejemplo, puede ser así, pero puede ser algo malo. O sea, a él le gusta o a ella le gusta ser así y no quiere cambiar eso en ese momento de su vida porque se siente cómodo. Entonces también influye mucho lo que es la zona de confort. Ujú. Y acá es porque recuerdo bastante ese libro, a veces sí es el Atomic Habits de James Clear, donde en alguna parte habla también de la identidad y básicamente en resumidas cuentas dice algo como que nosotros somos la construcción de nuestros hábitos, porque al fin y al cabo si todos los días, por ejemplo, estamos en redes sociales, pues parte de nuestra identidad se va a construir en base a eso. Si leemos bastante libros, pues vamos a construir una personalidad en base a eso. Entonces me parece también buena y muy apropiada para esta conversación decir que a veces sí, esa postura es válida. Somos lo que somos, son de nuestros hábitos día tras día, ¿no? Digamos que frases así se han escuchado, digamos, bueno, tú dices la de hábitos atómicos, que somos lo que son nuestros hábitos, pero mucha gente dice, eres lo que comes, eres lo que, no sé, lo que sueñas, eres lo que tienes en tu propósito, eres lo que sí. En realidad yo podría considerar que es una suma de todo eso, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que más nos ayuda a cambiar? O sea, lo que nos hace cambiar más fácilmente. Incluso, ¿qué factores hacen que cambiemos como buenas cosas que nosotros consideramos de nosotros mismos? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que tienen una personalidad completamente destruida, o sea, y lo decía como en el sentido de, antes también lo nombré, personas que siempre dicen, no, es que hay algo mal conmigo, hay algo mal con mi físico, yo porque soy así, no, es que yo no puedo manejar mis finanzas, no, es que yo no puedo hacer esto, no, es que sí. Esas personas tienen una personalidad aparentemente desconocida, ¿sí? O su personalidad es autodañina, no sé cómo decirlo, pero entonces es como el hecho de cómo me alejo yo de todo eso, qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer, sí, y cuál es la forma más rápida o mejor de hacerlo. Es muy curioso porque precisamente el MBTI de las funciones cognitivas trata este tema en particular y dice que hay personas que están en un grip, por así decirlo, que están en un ciclo tóxico de sus vidas. Entonces, en lugar de estar explotando todas sus funciones cognitivas, se encuentran en un bucle entre su primera función y su tercera función. Por ejemplo, digamos el caso de un ENFP puede ser que tiene su principal función NE, que es explorar o posibilidades, y su tercera función es NFI, que es C, por así decirlo. Entonces esta persona va a estar en un bucle constante de exploro nuevos ciclos y daño mi cuerpo, por así decirlo. Entonces comienza a hacer un ciclo en el que empieza a explorar y dañar su cuerpo, explorar y vive al límite con sus sentidos. Entonces, ¿cómo sabe uno que esta persona es realmente NFP? No se puede saber porque la persona está en un bucle, en un ciclo tóxico de sus vidas, y esto lo explica el MBTI de esa manera. Hay muchas personas, por ejemplo, un ejemplo claro es en una serie animada, ¿no? Sasuke, de Naruto. Dicen que Sasuke está en un grip porque él vivió muchos traumas de su infancia en la que vio morir a todo su clan, por así decirlo.
y entonces él no está procesando su segunda función cognitiva y por eso es así como todo tóxico y dañino y victimizado. Y son cosas que tú lees y empiezas a identificar en, por ejemplo, personalidades de tu día a día y te das cuenta de que muchas veces es muy acertado, demasiado acertado para ser cierto, al punto en el que personalmente he evaluado a personas sin que ellos o ellas lo sepan y cuando les digo que hagan el test sale exactamente ese resultado. ¿Por qué es tan veraz? Porque estos test les permiten a las personas identificar patrones. Y yo creo que eso es lo clave. Decimos hábitos, decimos comida, ¿no? Eres lo que comes, decimos si lo crees lo eres, es una muy famosa también, pero son patrones. Se repiten ciertos patrones que al final terminan condicionando tu conducta y eso es lo que al final permite que estos tests sean tan eficientes y te digan con suma certeza, esto es así, así, así. Pero no dejamos de olvidar que son personas que cada una es diferente. Pero sí repiten ciertos patrones, porque, o sea, si nosotros vamos a lo más básico, todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir y tenemos que ir al baño, es lo más básico. Entonces, en esa acción ya hay un patrón. Podemos decir con certeza, todos los seres humanos del mundo que están vivos en este momento respiran. ¿Y cuál es el punto diferente? Por eso creo yo que puede ser tan complicado como llegar a hacer un cambio, porque vivimos en contextos muy similares unos tras otros, y sobre todo cuando llega el internet, pues todo el mundo tiene su cuenta de Instagram, su cuenta de Facebook, y sin darse cuenta están comenzando a repetir patrones que están por ahí en todas partes. Por eso puede ser que también temas como la depresión que hemos hablado en el pasado se empiecen a repetir tanto una y otra vez, porque hay patrones en redes sociales que son tóxicos, que son improductivos para la psique y para la salud mental, que empiezan a dañar a las personas más y más y más. Ahora, obviamente todas las personas son diferentes y tendrían seguramente un MBTI diferente, pero la depresión es la misma para todos. O sea, todos van a estar pasándolo muy mal si siguen haciendo esos mismos malos hábitos. Y llego al punto de por qué las personas deciden cambiar. Y eso es algo muy complicado porque no se puede explicar si es como una chispa interna, si es como ya estar cansado de lo mismo, si es como atreverse a algo nuevo o simplemente es algo que se da con el tiempo. Es algo que es muy complicado de explicar porque hay muchos factores. Muchos cambios se pueden dar de muchas maneras. Por ejemplo, una persona puede estar deprimida y en ese preciso momento se muere un familiar y pues está aún más deprimida, pero ya después empieza a surgir. Entonces hay como, y eso se dice en el libro de Millionaire Fastline de M.G. Marco, que él narra el evento que se llama Fuck This Event. Que dice, ya, estoy cansado de lo mismo, ya no más. Se joda este evento. Sí, ya no más. Y muchas personas suelen hacer cambios de esta manera, porque hay tantos hombres y mujeres que empiezan a cambiar y a mejorar su físico cuando rompen una relación. Porque hay tantas personas que empiezan a irles bien cuando compran un espejo más grande o cuando ponen un espejo en la nevera, que es también una muy, muy común, que las personas que ponen un espejo en la nevera dejan de comer tanto. O las personas que empiezan a comer en platos pequeños también. Y son patrones que a la larga terminan forjando personalidades. Leer es un patrón que la gente repite y forja una personalidad. Y investigar por internet es un patrón y también forma una personalidad. Entonces, no estoy diciendo ve a la tienda y compra patrones, ¿no? Compra procesos. Pero sí estoy diciendo que tú puedes controlar en cierta medida hacia dónde quieres ir identificando estos roles o el impacto que estos procesos tienen en tu vida. Si tú sabes que estás durmiendo a las 2 de la mañana, te acuestas a dormir a las 2 de la mañana y te despiertas a las 6 porque tenías que trabajar, pero pues, ¿sí? Pues estás durmiendo solo 4 horas, estás eligiendo un patrón destructivo. Pero si tú en cambio dices, no, sea como sea, yo me voy a acostar a esta hora siempre. Y obviamente no lo vas a cumplir todo el tiempo, pero estás comprando un patrón que es productivo. Entonces son patrones, son conductas, son hábitos. Es un debate muy abierto. A la final es la suma de muchas cosas, ¿no? O sea, sí es importante que digan la meditación, sí es importante el dormir bien, sí es importante el juntarse con personas que tienen personalidades parecidas a las que uno quiere, o sea,
todo lo que podamos hacer en pro de mejorar nuestra personalidad, hagámoslo. O sea, de pronto hacer el 100% de las cosas el 100% de las veces es prácticamente imposible. Pero entre más, o sea, siempre me ataco eso, o sea, si todo el tiempo nosotros estamos escogiendo quiénes somos. Cada segundo de nuestra vida nosotros lo estamos haciendo. Y siempre se pone el ejemplo de la gente que come muchísimo. Cuando uno dice, sí, vamos a comer esto. Si uno sabe que no le conviene en ese momento, tú estás decidiendo quién quieres ser. Por los próximos 5 minutos vas a ser la persona que dijiste que no querías dejar de ser. ¿Sí me va a entender? Entonces, al final siempre va a depender de eso. No podemos hacer el 100% de las cosas el 100% de las veces, pero sí podemos cada vez más acercarnos más a la personalidad deseada. Tal vez nunca en la vida lo alcancemos, pero el proceso va a ser tan enriquecedor que va a valer completamente la pena, siento yo. Claro, es una mejora constante y es algo que también se critica mucho de estos test de personalidades, que tú en el momento en el que obtienes un resultado te estancas en eso. Y entonces en lugar de verlo como una oportunidad de mejorar, como un primer paso y después volver a hacerlo y ver cuánto mejoraste, que puede ser algo meramente de identidad propia, pero te puede ayudar bastante para comenzar a emprender un nuevo camino en tu vida, porque sí. Yo creo que tenemos que empezar a vernos más como, no, yo soy así, siempre seré así, sino más, soy así en este momento, soy así en este momento, mañana soy así, ¿sí me entiendes? O sea, lógicamente esos patrones no son tan rápidos de cambiar, pero a lo que me quiero decir es que de pronto tú tienes una personalidad autodestructiva en este momento. No quiere decir que es la misma personalidad que vas a tener en 3 o 4 años, haciendo las cosas que uno considera que puede ir mejorando. O sea, dejemos de pensar en la personalidad como Dios o la vida o lo que sea, la naturaleza nos hizo así. No, nosotros somos lo que queramos ser en nuestras vidas. Exacto. O sea, tomemos las riendas y la responsabilidad también de nuestra emocionalidad y de nuestra personalidad. Y yo les hago una pregunta en este punto y es, por ejemplo, ¿consideran que uno debería tener unas bases, por decirlo así, en pro de la personalidad para poder construir este camino? Como que sí, por ejemplo, algo que hace parte de la personalidad es responsabilidad. Si tú siempre incorporas la responsabilidad, puede que eso te permita cambiar de una forma más fácil o no encasillarte o estancarte. Entonces, como que hay una base de la cual te permita construir o te ayude para formar tu personalidad. Esta base de la que hablamos es básicamente la crianza. Las personas condicionan su manera de ver el mundo de manera crítica en los primeros instantes de su vida, en los primeros 6, 7, 10, 13 años. Cada vez que pasa, cada año que pasa de tu vida es muchísimo más complicado cambiar esos patrones. Por eso es que vemos que sí, claramente tu personalidad actual seguramente puedas mejorar muchos aspectos, pero no va a ser completamente opuesta nunca. Pero entonces, ¿cómo hacemos los adultos para mejorar nuestra personalidad? Me explico, mejora tu personalidad, sí, pero no puedes ser una persona completamente opuesta a quien eras hace 10 años. Vas a tener muchas cosas del pasado porque cuando eres adulto es más complicado crear patrones nuevos. Entonces vamos al caso del MBTI otra vez. Tú tienes 4 letras, una configuración de 4 letras. No estoy diciendo que fácilmente o que sea imposible, pero ir al otro extremo de esas 4 letras seguramente sea muy complicado. Una persona que es completamente introvertida en su vida puede mejorar, puede comenzar a ser más extrovertida y con el tiempo puede tener un círculo social muy amplio y ser de bastante impacto para la sociedad. Sin embargo, es muy improbable que esta persona después se vuelva todo lo contrario a lo que era en un principio, cuando comenzó el viaje. Es decir, es muy improbable que sea una persona completamente extrovertida en la que, mejor dicho, salga hacia allá afuera. Es posible que haga esta parte de esta personalidad, pero no en definitiva. Sí, es posible que una persona que sabe mucho de matemáticas toda su vida va a tener una mentalidad muy lógica y es muy complicado cambiarla y seguramente se haya instruido de una manera para impulsar más su lado creativo y su lado sensible, puede ser. Pero esa parte lógica va a seguir teniendo un impacto muy fuerte en su mente. Entonces, se trata de un camino de mejoría y se trata de encontrar un balance. No de encontrar todo lo completamente opuesto porque va a ser muy complicado e imposible. Y con cada año que pasa, pues los adultos son cada vez más tercos, dicen.
Es muy complicado que cambiar a un adulto hoy en día. Por ejemplo, han intentado entrar en razón a sus padres con algo que llevan toda la vida haciendo. Es muy difícil, es casi imposible hacerlos cambiar de opinión. ¿Y por qué pasa esto? Porque conforme pasa el tiempo va siendo más complicado. Yo digo que la base para eso es sacudirnos el confort que todos cargamos. Yo sé que el status quo y todo eso es clichés, o sea, eso es escuchado por todas partes, pero realmente eso es lo que vivimos. Nosotros como seres humanos tenemos, no diría una resistencia al cambio, sino una tolerancia al cambio. Nosotros siempre estamos cambiando, pero a un ritmo que si es muy lento, nos deprime, y si es muy rápido, también. ¿Sí? Tenemos cierta tolerancia al cambio. Pues yo digo que aprovechemos esa tolerancia al cambio y empecemos a cambiar de poquito en poquito. Pronto una persona que tiene obesidad no va a decir mañana, no, desde mañana, como hacen muchos y fracasan. Desde mañana voy a dejar de comer estas cosas, voy a comer solo verduras, voy a hacer dieta todo el tiempo. ¿Cuánto les dura eso? Al que tiene más fuerza de voluntad le dura un mes. ¿Sí? Y eso es mucho decir. ¿Sí? Pero ¿por qué no decimos, venga, voy a empezar a comer bien la noche del sábado? ¿Sí? De a poquitos, hagámoslo. Y de pronto después dice, cuando ya se sienta acostumbrado, dice, bueno, voy a hacerlo ahora también con la noche del domingo. ¿Sí? Y de esa manera va uno cambiando cosas. ¿Qué pasa? Que tiene uno que ser muy consciente de su proceso y de cierta manera un poco riguroso también. Vamos, lo que digo, en el momento que uno decida romper esa cadena, uno ya dice, ya uno está decidiendo ser otra vez la persona que era. ¿Sí? Entonces, yo digo que de a poco sí se puede y no diría que tampoco una personalidad totalmente contraria a la que uno tiene, pero sí una mejoría bastante grande. O sea, yo escucho un montón de personas que siempre dicen, yo soy mala para esto, malo para esto. Muchos, o sea, todos tenemos algo que siempre decimos, yo soy malo para esto. Y uno siempre se pone a inspeccionar y dice, ¿cuántas veces lo hemos intentado? Creo que entre una y dos veces, y bueno, digo, eso es mucho decir. ¿Cómo sabe que uno es malo para eso? ¿Sí? Porque una vez lo que un profesor le dijo, usted escribió eso todo mal y uno sentía que se había esforzado, que se había así. Pero de todas maneras, en el momento en que uno empieza a intentarlo, no se puede volver muy bueno en lo que uno quiera, en cualquier cosa que uno quiera. Y listo, o sea, por ejemplo, hay cosas que nunca podremos borrar, pero sí podemos utilizar en menor proporción. Si sentimos que somos demasiado perfeccionistas, que ya, mejor dicho, no hay nada que encaje en nuestro prospecto de vida, ¿sí? o de cosas. No hay nada que sea perfecto para nosotros. Tal vez no pueda, o sea, no pueda dejar de hacerlo porque yo voy a seguir mirando todo como, sí, pero me vuelvo un poco más tolerante. Listo, esto es así, bueno, está bien. Esto funciona bien así, bueno, está bien, ¿sí? Yo lo hubiera hecho así, pero bueno, ¿sí? Sí, o sea, no le quita lo perfeccionista, pero sí le agrega cierta tolerancia a eso. Pienso yo que ese sería como la base para cambiar. Pero, o sea, lo principal siempre es lo que yo digo. Hay que tener preparada la mente, hay que quererlo, hay que sentirlo y decir, bueno, estoy listo para esto, voy a empezar a cambiar esta parte en específico. No intentemos cambiar toda nuestra vida al mismo tiempo. Esta parte en específico de mi vida voy a empezar a mejorar.